Baishama Batecoa. Un saludo cordial para todos. Estamos transmitiendo también por Facebook. Estamos en la primera feria del libro guaraní, hoy en Perú, a ver, de Neobe, a Cacua, esta es la primera experiencia. Estamos agradecidos con la gente que se está acercando. Sabemos que vamos a tener la presencia de escuelas, de colegios, de gente que está estudiando la educación superior, artistas y público en general. Están todos invitados desde hoy, 24 hasta el día 28, el lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Una primera experiencia con libros en guaraní o acerca de guaraní o sobre la cultura popular de Paraguay. La idea es que puedan acercarse, ver y fundamentalmente comprar, que es una manera de apoyar siempre a los escritores paraguayos. Entonces la invitación está hecha y en este trayecto de una semana incluimos también algunas actividades que en este caso incluye lo de ahora en un momento, una presentación de la agrupación de la Casa del Escritor Droga, que reúne a muy conocidos poetas, poetistas, gente que hace mucho tiempo se dedica a la producción literaria en nuestro país. Y además de eso, queremos invitarles ya para el día de mañana, martes 25, que es el día del idioma guaraní y árabe. Vamos a tenerla con nosotros a la profesora Rosalba Denis, quien en Paraguay es la primera persona ya por la década de 1990 ya planteaba la evolución del famoso cañón cristiano. Ella va a estar mañana y va a hacer también una presentación comentando un poco parte de ese proceso que le tocó vivir a ella estando como locutora, animadora de Radio Nacional de Paraguay. Y bueno, después van a venir otras actividades el jueves y final del viernes. Y como insisto, hoy tenemos este primer encuentro con poetas, escritores en la Casa del Escritor Droga. Dentro del grupo están presentes con nosotros acá Mario Casatelli, está Nelson Zarza, está Menardo Benítez, también está Miguel Ángel Mesa y Amanda Pedroso, que forman parte de la Casa del Escritor. También nos acompañan los que están haciendo su exposición de libros y venta. Queremos agradecer a Celeste Galeano, del Punto Divertido, a Miguel Sánchez, Servilibro, y también la presencia en este caso de los libros publicados por la sede central Guaraní. Ahí yo recuerdo una bebé a la Luca, porque la dio a ver repatriación Cago Super. Primero invitamos a los amigos que nos ven, que nos escuchan, que hayan tenido o tienen publicaciones, libros, materiales impresos o también fonográficos, aquellos que tienen por allí todavía si hay algún cassette o en este caso un CD, la forma que tengan, traer también acá y si este puede ser un espacio, que sea un espacio para la venta. Bueno, en el primer capítulo, en el marco árabe, encuentro con el Potiri, caso de Muruja, y queremos darle el punto de partida habitante, ya que está con nosotros el capo, como ninguno, Mario Casatelli, y por allí podemos escuchar una canción y alguna oratoria. Vamos a ir, como hicimos la anterior. ¿Sí? ¿Qué te parece? Apenas. Mario vino con su guitarra al hombro. A ver, yo ya me voy a capturar una media en aquel mensaje. Para acá. Y como nombre dice escritor Roja, y nuestro compañero dijo aquí, la Casa del escritor Roja, y Ojaí Batasa, ¿cómo podíamos ver? Bueno, ahí está. Pero que fue en castellano. Sí, ahí escritor.
Casa del escritor y bueno. Una canción que todos conocen, ¿verdad? Y apela al bilingüismo nuestro. No necesita presentación. Conocen así sin yo. La catuvela ahicó en el oscuro silencio. Hoy tu presentimiento se yo iba a cantar. Al importante melodía y que no es sufrimiento, con pasar el tormento a pasar pero no llevado y pero que ya te pude ayando y se recover del baile que voy que salga puxa y a deixar amor con aguantaba allá el hoy sin sueño salió pieza Aşkınla kumikayşa Mereke amake assi O şimdi şeresarı Aheşara de desprecio Así con tanto aprecio Pero muy paseo Se camba de saliatiai Mi lucero despertilo de poco pegamo y mal se arrashe de comer en momento lloré tratando de ser el mundo maravilloso en este mundo que dejar con esa pero repica la campanita de bronce porque te lleva la Virgen allí un buque y sube ayer de devoción y firmeza la manda sagrada promesa será la cual de la fe y por tu panera rosa sobre las mariposas anunciarse alegría en medio del mediodía parezco inmensa suerte antes y la muerte pero Jesús se camba. Vidalión Correa. Entonces esta es la primera presentación hoy, pura ley, con Mario Casastelli. Y en un rato le vamos a volver a dar la palabra y tiene una poesía de las muchas que conoce Mario. Y continuando con esto, vamos a pedirle ahora acá a Meraldo Benítez, que creo que puede colocar. Viene ella con juego, a ver. También enderezando a la Gina, enderezando a esa ubicamando a Amén. El título son muchas presentaciones, normalmente de noche, el otro día fuimos a la plaza de los desaparecidos, allí también, en varios lugares y varios tipos, varios eventos. Esta es la primera que hacemos la cita. Nunca hicimos una cita. Y pasa yo muy caliente. Bueno, acá vamos a Gerardo Benítez, que está en momento suyo. Anécdota, se acuerda, cuidado y calor. No, en la misma, no, posible. Ahí se dio este va a ser el hijo de la PM. Se lo digo, se lo ve, la toda producción ahí.
Cewek mana? So cái tự tại sao là tự tại là tu nó nghĩ là vô ảo. Pero tu ngày nhẹ là tu tại sao tu hai thì hai cái gì? Lagi maksudnya dah bilang beta sebelah libro era tal. Dari apa yang beta yo mostrar a mí ya te estamos en el y tiene basura la vamos a mover. Ya que estamos no muy bueno de escuela. Io so che qua io sta tirando. Lo sé, me Papito Franco envía fue como uno de 35 cuentos segundo tomo con 42, 77, pues tanto tamaño de tercero, no hay algo de niños. Era uno anecdotario, era castellano para varios porque es ahí. Entonces, hoy día le tomar el cuando ya me salía ni tiempo. Tenía que la ver con jugado si no clase verbal. De ir a mi casa, te vas a ir a mi casa. De ir decir, no, ni ella no se te abre, no llega ahí, Papito Franco ya puede ir. Bueno, ya ahí no había se nos va a soñar por 13, 12, 13 años. No entusiasma a Papito Franco y ya puede ir. Se haga en mi misma poesía, me hace 11 años y aquí la saca y más, pero a ver, comía que tiene a ver esa. La Papito Franco era visita, que tenía que ir, tú ya tenías ni se que duramos 15 días. Ya le dijo. Y ya te equipado bien, por el vecino, ¿no? Y vos te digas caña, mira, decir gato, capaz. Yo le tuvo mero. Mas botava piada, eu tenho uma teteia. Ensinha que a ver, tu ensinha que moia, a minha superinha da sua manhã do seu abelho. Ela com os outros ponha da minha lei que eu já tenho por aí entre meses a informar. Ama, não sei se ele já pura, já pode já super de 13 a 14 anos, como uma cantera inagotable de literatura guarana. Caso. Se alguna vez ya pongan la tabla de libro, y por libro va a comenzar a ver. Pero por libro hay que, segundo punto, mi channel acá. Hacer libros de Tamima, hoy preparar, hoy a usted la del caso fuera. Y ahí mismo, ya que está, mañana que se da el caso entre Nienka, el 1800, Martín González. Papito Franco y Yabus de un con su pescado y baja con los hoy igual de superar a superar se te diga la señal a superar se va a superar debe haber no ni que no cuerda a alguna pescada en el mar de joven ahora aquí gancho de carayito gancho yo dice carayito de tiro de carnicero hija mía Waktu berno desa la ikan susah diselah. Adanya solo la ikan. Debe cerquito yo mi te artiga y tú le dices esa la se línea ya no ya hay una mesa. Date el país bebé. Allá la vez de pacu de 6 kilos de la secretaria. A mí se no se va a me ni tipo de Aku lihat apa ini ini lah 25 minutos hablando un ron y apa mau bola ni pun leyak di lawan ni bagi bawa sama kalau kita boleh manya saya lah ininya tidak itu sih apa kau bertanya mengenai ini kan pero biar tutupkan macam ni oi kutuma tu agua ya sih biar kau mau dari sekolah sok yang mana itu ni quei giovani non io se dove sei che dobbiamo usare bottiglia se sempre a partire di no o a una grande al dia e la se
Quella settimana attiva, la quella che sei veramente lo gioco e lo voglio guardare come niente da tu che sei di italiano. O una non puoi anche lo sei non sei no, hace años no me hace trofeo nada eso que hoy me no la tengo a ver a ver un papel sobre ese meme a ver sí el lo tengo la que uno pesa 97 kilos de pollame y la misete no es la 27 lo misete perché eso ubica tu quella ora poco 27 kilos por ahí o doppio ahora por acá se va a fotografiar el foto de un pues dice que no tiene por más todo sí y formar a gente la mancamente 3 fronteras Argentina, Brasil, Paraguay 3.500 cuidos 7 asambleístas el 7 años vamos para el mano 16 ya va a 14 le vamos a dormir solo pues te la llama mañana te van a papá hace un gente hace iba a acabar yo que a ese va a acabar no te hablar yo cái hai cái hai để phát xạ nhưng mà sẽ hay cái giờ thì ra vai cho sẽ đi xe xả lên ba ba số là cao sản đi cả họ vô ra llaman que sea te llaman que a la puta te iba a dar algo así Allah ya no mo que se va a cosa de y ahora por eso ingenio ni que sea entero y que se mo cosa pero yo voy a dejar pasar un año más de la no me pareció de la casa en varios años oh pinte quay mà đã xong sẽ đi trồng con hậu bè là hay chút rồi ya eso con el traicionero lo yo toda vez para que te veas eso aunque me la llevo a que no llegue ya de mano no ni a ni la paz no la sabe porque no la que ok, poi si con molti non mi vuole la chiave allora troviamo che è giù se sto in io che parla se a solo ya io che ho pensato che se ti manda io ti para la tutto cubo ma se e parla ni mo va pa coche io passo a mano no mangia se a se la mano a se la essa io sto dicendo Aquí o luego pescamos se los andaba en el digamos de ya porque hoy se la dinosaurio y me no es bien para pescar ahí en tu quizás la tormenta allá la mañana dije colectivo no dije de cuál empresa dije colectivo ya te salen cambio de no se la la idea dura 2 horas ahí ông cả phải xa rồi xa để cố gắng đi ra bên thì bạn anh cố gắng đi ra bên xa ra đó chắc bà đi ra sẽ đi ra để họ sẽ muốn nhà thì cứ về thì sẽ cũng đẹp biểu ồ xa được hãy mà tôi sẽ cùng nhà này cả luôn nhà cao mà nó lại cứ tôi nhà sẽ chạy tôi ông bộ cũng như sẽ không nói nhiều lắm này nên nha cả luôn nhà nó sẽ ra phát đi bên ta bên nào nhà này thế một buổi hậu sẽ về ai ba suy nghĩ lại phải là vào đây ha nhà số cao sẽ có bể rồi sao đó có sẽ quay tí rồi thì nó có một ai để cho thiên nhiên bắt đầu mình đi là để có một ai có sẽ quay tí nó phải lên phải đó là vào mình quay hàng á anh cũng như thế là último recurso ama ini ya bos apomnya mereka jual cerita kayak pesisir ini o a veces o que tendrían más que acá yo usé una serie para gente y después pasó de la yo la cena aunque no ya con la esa super porque me que no ya me ya se ni va a ya se dije no se diga ya veo la etapa igual conocimiento y la mente. Porque hay una cuña que
예, 그때야 그 강연이. Anh nó nói gì? Hàng ngàn bà sẽ có thể người anh bị gì này? Là nhưng mà cái anh ấy tại vì cái lúc kia ấy sẽ cũ, ta lúc của tôi sẽ, ô tô bảo vệ là cái ác sẽ sẽ, rồi nhẹ, bỏ ra một từ sẽ có bài như vậy. Ô chỉ bồi là ăn cặp bài, sẽ mong nghĩ nói ra đấy. Ai có tao sẽ lại thì ta nên sẽ ra rồi đấy, mà muốn sẽ lại cố bây giờ. Em thứ hai, vậy mà ngồi chết của quê gì? Bây giờ là cái này nhiều quá có cái quê ha phố có cái quá nó sẽ là quá cả, quê tiêu đấy gì? Bây giờ lại sẽ là gì? Để phải sẽ, nhưng còn nếu không thì để vậy lại. Xưa là cái sẽ mình không lấy cái sẽ này cái sẽ không nhá. Sẽ nhá. Bây giờ cái dùng qua là cái hậu sẽ là bắt đầu ôi gì cái đó, là cái gì đấy. Oh, ya se van a quitar la calle. Atau mau satu saat yo hibi oleh ya masih semoga ini. Ya, jika ada yang mau pun, hakara atau berwasnya hai kopi sikit. Tapi mulai itu kali, dari pakai kuya, ojolan di tom ni. Ya, kalau apa masalah apa, masih lagi mana? Kalau kali ini saya bertanya ke apa ini? Oh ini saya kami, bukan senang saya lagi. Orang mesti ada yang baca jauh untuk saya ini. Nanti ini operasi pakai oleh pengatang di kota ini. Umi kalau ikut terpilih saya pulang partai terminal kota lagi mati kami minta ini tentang ini orang kaya itu. Kalau operasi lagi. Hay que medir foco y esa piquería de imitar una cosa igual en bajo que hoy pues pasa que era ser un palma en fin aquí no ando y yo ya voy a hacer el rompe o no venía a calcularla o ya caer la realidad en fin en no que vale hay que aparir en la tela se diluye Oka igual. Amo violar cuarta, después de una alimentada con que hielo piso al dosa. La gente también. Aumenté la luz, la mañana me caí pechuguido, te digo que de que capte te ven que acá roba. La ser un pave, a pavo, la vida es un pave. O ya no es de. A paro, hay que hacer que haya y ya cuando se te ya ve para. Yo creo que de comida, me tengo la dieta para o sea, donde amamos los de la con que y la yo creo que no hay nada para con que en fin, para yo la mitad yo a la culpa de recibir y hacer para la mitad. Entonces, no ya aquí ya me vaya apa no coge es las 5 y cuando vivió ella la hace pena o sea que esa que a venta la se que va a pasar no si la a que San Pedro el Paraná ni colectivo no sabe mañana y cacha papel aquí y formado y ya y formado pero la niña no pero voy a no la mediqué a imprimir. No, ya me da mismo con una escuela. Podemos siéntame otra vez, por 5 ya castellano, se lao, se italiano non è questo, questo serve non è ya más que sale bien. ¿Nen? A ver, esa película. ¿Nen? Gracias. A ver, ya pues, ya como ustedes, pues, gracias a papito, caso allá, caso fuera, te iba como que venía de esa
le cuento vamos a pedirle a Amanda Peroso que nos pueda, porque ayer me dijo, voy a contar y vamos a escucharle acá a Amanda, entiendo que con un cuento. Así que acá gracias a todos y llegó la doctora Amanda Peroso también, muchas gracias. Tenemos por interés, doctora. Ahí está acompañándonos. Amanda, como vos quieras. Sí. Voy a leer algo para mí, no puedo dar a la vez. Yo soy de la generación a la que se le pegaba por la boca, se hablaba guaraní. Entonces, lamentablemente, no es como mi lengua madre, la primera que me enseñaron, pero el guaraní es lo máximo. Y por suerte yo tenía muchos primos en la campaña guaraní, ¿verdad? Entonces fui aprendiendo y llegué a entender que en casa no se podía hablar y en la escuela también, porque cuando estaba en la escuela era una regla así de grande, ¿verdad? De madera y caso, y entendía. Nunca me pasó eso, pero sí por la boca. Bueno, ¿por qué dije todo esto? Porque como una especie de desafío, le dije, ¿por qué no puedo escribir un cuento en guaraní? ¿Por qué? Entonces escribí uno que vos conoces, que había leído ya una vez, ¿verdad? Pero me cuenta un poco, no es que puedo leer tan de corrido porque soy estúpida, pero bueno. Este se llama Cuñada de Vigencia. Semita cuñada guareamos peluta PM. Chete me llevo nada. A mí mi pavo y mi correo fuera otro correo. Jacuiba por antes de perdición. Pedeico jarebe, aramosar y me sendie. Digo, Ani angate me senden, de una cacanda iba a arreglo para nada. Músicos que separare, ya que unilla guacaria, como mundo a ver, uña un sufrir aguante. Es cierto. Nei, antes de supe, Cuba por año, Cuba y no se supe, hay bota que te será vale. Se supo y me la presente hoy no pago. Aku biar ini terse. Oi kuanga ura esensi. Cetalo teha taitore. Ajero pona. Desaparajo pe un netwa. Tungu pua. Umija usja isu useva oi kunya kuera. Ai kuwa ape hape oto ibaraka ilomore. Aguenta pujare umbogu akunyame. Doi pase oi pero ni marca heigoia. Wai mija punya taina, aumenta una. Pero Natal, un pete oye voy a jugar fuera. Bien aceptablemente. Natalito era sale momenta. A él no voy con ara ajataja un día. Da un peixe sepa ahí. Lleve origen a mi super. Acá con la paitema para esa bajo de esta super. Lleva gato. Ocultamos mañana se le. Hoy me ha hecho una semana de Juan entonces se puede ver. Upei oyere, saje y lleva se y catune pa poniendo misa bien, a upepe se retuma jaje y misa se la hijuja. Da upei se vai, tuisa el la usa la se la hijuno, el coque cuanta cuja de checo virgen, a mí de taitute. Bueno, con esa guamita cuñaba en el boca si podía. Ko ane un bebé imita que iñiru fuera me serege baja fuera y para puta pukai aún me oye ese guay nahani che cuando te virgen ka miame o hasamonne ataito italo ata serege o bebé tante ma oita kui cara y pajaresa un serse ape arreglo para nada oídete la samante y pona ahí cuando oído arreglo ponerse perdición. Amanterei, Teresao ya se le deja en mí, ya tú sabes. Se reina, se con tu receda, ya para ser niveña de un cuno. Lo que hay uno de petadito, bendica tu mujer, no te apo, se conviene a eso, así nace guapuma. Ya jaca, de manco a ver que se sentía lleva, añando una boya o tante hacer un mundo. Pega con las manos de país, va, esa escuela está haciendo mi país. Emmanuel desde Virgen a Buisco. Upei a essa o gerente, o tempo da moneta, o gerente, o gerente pega rei, mas é a metade então.
Pesa lupi amendata itore, cuiva de pona tesa para a músico. A lo mejor oye a luna de miel, tu ya un gaulile, o pacore tendada. A lo lleno pioma no primero. De Paco Virgen, y cuando hace un pago vejo en el consulto vale, hay de dice, da para el de Virgen, a Nicola, ayer imagen de paje dice, che Virgen antes de catuira, ni petenta tainura de pona, que jamás se tu pago para mi super. Amba el padre se coisa, el ponante no se nota buscar, anda jamás de leje o dice. Hari biasa baik. Saya dia jangan tadi deh baik. Baik lewat uang mau baik je. Ayo posuler tema oita itu. Quiero virgen ayo tu kau. Ande di katuira ini onke bahasa. Ni una vela es un hamba. Baik supaya molong. Amba itu kau elok beah itu. Ande lagi buku tele ini kau ada itu. Ayo tu macam. O pesa lupi aja pomi aja lo sapara músico para naui peti melalorito o ande de provecho chena no ande piponti anga kamurei ayuda chen ni mapo ni apocado se va apocado tengo que ama ya esa una vez para que tu como casanita caído sopeto tu pago lo pupe hasta ahí to me iba a capiche pero Chere me pone virgen, está un caí ese. Va a ver que no sé el día de hoy, que no ha caído a su chelera. De igual hoy, al señor ponente de perdición, o Pepe. Ya es una compañía que guaraní, pero tenemos otro más allá en Andamina. Guaraní es árabe bueno. La patriota. Esto es totalmente cierto, además no es un invento ni nada. Acá en este país no hay que inventar nada, porque esto me contaba mi abuelo y mis tíos que se fueron a la guerra del Chaco, y existía esa mujer. Habían sido tan compañeros con Prudencio. Pensó largamente en eso mientras le miraba allí en la cama él, tan mansito ahora, quieto y duro como solía estarse agarrado a su espalda, cuando se le antojaba exigirle el cumplimiento marital sin ser marido, y le recordaba a ella con esa voz diferente que le salía en esos momentos, que para eso fue el trato, mi reina, y para recibir todos los hijos que nos mande Dios, ¿te acordás? Aunque la verdad solo les mandó 5 gatitos horrendos que estaban enterrados en una cajita de cartón cada uno bajo el mandarinal. Y bueno, Esperanza le miraba hacia su finado, con los ojos prendidos como brasitas. Eso y una especie de llanto le marcaban la cara, como esos arroyitos callados que nadie sabe si realmente están corriendo o son pura imaginación de quien mira, porque el ruido hacen. ¿Para qué? Diría ella cuando le preguntaban si lloraba o no mientras miraba el cuerpo, y todos sabían que allí lo que se esperaba ya era solamente el cajón para enterrar a Prudencio. Con Prudencio éramos tan compañeros, dijo de repente Esperanza, más que marido y mujer, y yo siempre fui para él mucho más que una simple servija. ¿Qué servija se le dice a las, como decían antes, amancebadas? Y ahora le dicen que hay algunos por lo mato. Bueno, hubo un silencio que la aisló más que el vestido de luto que estrenó apenas Prudencio dejó este mundo. Sabía que todos llevaban en cuenta que no era una mujer bendecida, porque no estaba casada, y eso no le iba a perdonar jamás a Prudencio. Aunque estaba ya tan jodido, y ni con todas las hortensias y jazmines que habían traído los vecinos, se podía olvidar su olor a cadáver. Había deseado de veras esa muerte. La había imaginado furiosamente cada vez que le miraba, hasta cuando le quería un poco, porque él le hacía el amor compasivamente, y luego cocinaba para ella, una vez a la semana solamente, pero ya estaba lindo que él hiciera eso, a cambio de que ella le hiciera lo otro. Esperanza tenía anillo de casada en el dedo. Él no le dio boda, pero le compró el anillo de 7 ramales más caro de la joyería, pero solo lo usó para que la respete como señora, contaba ella cuando aperitaba. Lo que pasa es que nunca me quise casar. El pobrecito me insistía, decía.
aunque sabía que no era secreto para nadie, y Prudencio solo una vez le ofreció matrimonio y después nunca, por más que la quería con desesperación. Siempre la quiso así, como si estuviera en eterna luna de miel, y ella creía que debía ser porque una vez, solo por probar, le hizo a Prudencio un payé que le hizo hablador y querendón de su cuerpo, solo del suyo, siendo antes de eso él tan callado y mujeriego. La sumisión repentina de Prudencio dejó de ser apasionante para ella a los pocos días. Después ya no era ni divertido, y pronto fue un calvario que la obligó a alargar sus polleras y a confesarse cada vez más seguido, para felicidad del cura párroco que insistía en que le cuente todos los detalles, para que Dios te perdone, mi hija. Sin embargo, una vez casi se casaron. La modista le estaba haciendo el vestido de novia y Esperanza estaba contentísima, porque pensó que seguramente con la bendición del país ya no perdería sus fetos, que hasta ese momento venían todos arrastrando la maldición que cae sobre las madres amancebadas. Por eso se desprendían solitos antes de tener espíritu y ni siquiera podían entrar al limbo de los angelitos sin bautizar. Pensaba todo eso mientras bordaba rositas rococó en el vestido tan blanco. Pero en eso entró Prudencio y le preguntó lo que nunca deben preguntar los hombres a sus mujeres, llevado por el amor porfiado que le inclinaba a querer cercarla como hacía con sus vacas volando, para que nadie más que él las ordene. Y ella le contó con ojos de novia la historia de mis soldaditos. Esos Mitaruzú, héroes de nuestra patria, y de cómo cumplió con su deber de paraguaya mientras lavaba ropas en el arroyo. Ahora le llevaban a enterrar a Prudencio, después del velorio más corto del mundo, y Esperanza iba bajo la llovizna caminito al cementerio, tapándose la cara con un mantito de tul sobre el vestido negro con rositas rococó. Los hombres la miraban inatajablemente, porque la querían como se quiere para siempre a la primera novia o a la madre. La hallaban más hermosa que todas las mujeres que conocían, aunque ella ya había cumplido los 60 y por ella habían sentido siempre celos comunitarios cuando la veían caminar al lado de Prudencio. La sentaban de Prudencio, la celaban de Prudencio por norteño y porque ellos en cambio eran todos varones, crecieron juntos y se enrolaron al mismo tiempo para ir a la guerra contra los bolívares. Las madres se quedaban llorando frente a las fotografías de sus hijos, paraditas al lado de la imagen de la Virgen de Cajupé, y rezaban rosario todas las siestas y las tardecitas para que ellos vuelvan. Y volvían a veces los soldaditos. Un rato se escapaban de las cañadas, de la sed de las cañadas y de las bayonetas bestiales y pasaban por el pueblo. Pero no iban a ver a sus madres, sino a pescar por Esperanza, que solía lavar ropas en el arroyo todas las siestas. Se arrodillaban entre los yuyales de la orilla del agua y esperaban escondidos, con la pretina del pantalón por las rodillas, hasta que ella se daba cuenta de que la estaban mirando por si se agachaba, por si abría un poco las piernas, por si los pechos salían disparados de su blusa al regar o retorcer las ropas. Y entonces, muerta de risa o de piedad, Esperanza les miraba de frente y se alzaba la ropa hasta la cintura, para que ellos pudieran verla sin bombacha, y así se quedaban, calculaban un minuto entero, y después les daba la espalda y se agachaba unos segundos. Bastaba eso, y después los yuyales se iban callando, y los soldaditos se prendían de nuevo sus pantalones de olivo y se iban rumbo a la guerra, quizás derechito hacia la muerte, pero apaciguados. Los que volvieron vivos al terminar la guerra le guardaban gratitud eterna a Esperanza, y eran los que respetuosamente la estaban ayudando ahora a enterrar a Prudencio. El infeliz Año que no se quiso casar con la mujer más hermosa, buena y patriota de todo el Paraguay. Otro Paranao, Paranao, la Paraná, ayudo. Bueno, y Doña Patriota el caso de bueno, Sandra Miguel Ángel de Jacob. Miguel Ángel Mesa fue nuestro grande escritor
parece, está yo pues más algo que te mira. Oye, Varios premios ganados dentro del ámbito de la literatura en nuestro país. Y vamos a incluir una candeja de oye, voy a hacer yo el tema. Sabe sacar un problema, uma guerra. Foi contar em pobreza. La mundo na preta. La mundo. Satanás da pequena ejército. O ejército está llegado. Como que era tu chave, botar ali mais cada campo cada um. Satanás botar Lucifer, onde vai mais ser. Raia de guerra de São Pedro, onde vai mais ser. Perdeu no outro chave. Agora governamos Satanás em Runicada, ontem. Ao primeiro, o fora tem o açúcar e outra vez ela encontro. Aí, São Pedro do Pai, ela pode apontar. Onde eu na diretiva básica para a guerra. O Papai me foi quando? Reglamento del ejército. O reglamento, la bachata. Mi hoy por ver la religión peruana. Añade ya, sí, ya San Pedro estaba en la calle. Y se tomó, o ponga mi hoja para ojo na San Pedro de la Luna, o yo, uma me se la tape y por me la da yo basupe, a la tape por y me so basupe, también un chipese, ma ese no se puede dar la montaña, y tu boba. O pesajayo, oye, yo le para cada uno que haya una oveja, o campo era Lucifer. Nadie cabe campo. Lo compré como 40 leves. O pego, o sabero chica, pues chica, a mãe obrigatória, o lá por pelo de mamba, o bagulho, vai no chapéu, já compra bem, nem me mata, mas nem me mata deu. Não é, igreja tipo, olha já, mas pô, igreja tem país, mas não vai amanhã agora. A melhor dia, tipo, tu vai um lixo caio. Kalau siapa bela ini neta kanya siapa? Ya, nada ini kau bela. Apa tu? Oh, kalau orang isu itu mungkin pun, kalau dia jalan ke cuma di hari hari pun ini nak buat apa? Apa tapi ni train tak kualeng, tapi tu halau kita lalu kan ni. Apa kalau bela supuestamente sampai. Supuestamente sampai. Las Lucifer o Chilega y o no hay nada que pero yo muy la Lucifer y la San Pedro bajo ver. Hay un solo Dios. Pero igual le trabaja. Pero entre personas que un país mágico allá no ni o es cada las Lucifer la deixa. How big will we go? Hey, how big will Lucifer? Ya, ya sabe que no va.
Eso. 5. Chico. No, pero me vaya atrás. Hey, super. Hey, super. How big? Opo, amiga, chini que le cae, ay, odi, ay, se la perdera, no se rompe bola, anya, cámara, más igual. Opinión idea esa, pero una opinión, calla opinión, una gente, una cosa, joder, mañana, no, mañana. Algo es bueno. No te paro hoy, hay un solo Dios, a mí me dice, si tú qué personas hay que hay diferencia, hay 5 sacramentos, hay 10 mandamientos, hay su vez, hay añadir, ya perderá la idea. Paremos. Nos ha seguro a su vez. Amanhã tem que ser quando ele tem a ver. Ele diz, amanhã não há que ser quando ele tem que ser. Los 5 se forman de él, el otro dice, lo que se forman un dolor de la de mí. Caso de un igual, ele já não tem nada a ver. Pedro, quando essa batalha, quando eu atuar, ia comer em casa, aprendeu a envolver. 84, 85. 16 te dejaron una semana. O beijo. Mas eu viajei, eu não sei como é. Minha irmã Casateia, Manda Pedroso, Monte Azulana, Maio Árvore, Ramon Silva. Enfim, orientar 26 horas de louco aí, eu digo, sempre em Medellín. Talvez eu não queria visitar a terra, mas eu livro. Não sei, eu não livro. Increíble caso de Perú. Até 40 anos, Perú maravilhoso, que já está. El año pasado, por Aracuna. Apenas este prueba la mitad de 9 de examen de país. Pia malisi ese sobre de pero ni para un pueblo pero viene porque ahí en champo está pisando porque ya te tomo 5 ya le va a pensar no ya importante es la matumaje no digo a mujer ¿En Monpegú? Entonces yo digo la sección bueno, lo que son acá es la cultura. Me tengo que hacer la farina no tiene por aquí. Grosero, café de perro, hay que ser cultural cuando se la salud. Hay que ser aquí de cuatro, 20 con pipura. De algo hereditario que es la de calle, de algo que está maneje, folclore maneje general. Para que no vayan a dejarlo para que se deje. General, a partir de ahora, ya no le voy a decir. La pequeñita cuñada que fue increíble, se vecina, unos días se me pide esa clase. Hermano, la casa que me había echado de la gloria de así me había echado. La vecina no quedó unida para ver la nueva el nuevo uso. A la hora de por aquí pasa la noche, para que no se lo digo que te vuelve a
그냥 하나 pasando de una modo bien. Amigo, yo veo siempre que vas a mí. Segundo día juntaba, menos de vacaciones, llegaba con que me algo para el bueno, segundo día juntaba ahí, un segundo que ya pantalla también, digo, todavía no tenía que ver. Tranquilo. Perché reflejado y ven haciendo mi figlio le dice al mio nipotato anche mi sembra per cani già un lato lo che io qui già parere già la sappia qui a pole di cara mai più che soldati di Happy Alfredo era ora che nata noi Happy che deve nati Hara hanya sendiri pun. Memang mereka setiap kali beliau lamanya upah kaya in lahora kaya lekuk kaya lekuk ini saja tak. Inya nolah itu saja. Wajib juga. Sekolah kita. Apa macam itu jangan sampai kita ada mereka kopi bilang dia. Ani mau apa ini? Ya Allah ayo. O hacia aquí no vengo yo, o a ver otra calle, wow, hay que ser, pasaba nada tranquila, ok, no hay que pasaba nada, hay que ver esa bebé, tapete, alguien, digo, tú no me ves, ya se digo, a cuando se cuando así me da algo que sacar, que hay que hacer un sacando. Antes lo voy a hacer, no la voy a hacer, papá, esa parte ya es una. ¿Para qué momento se ha ido a la vez? Pero, o mira ya, Vicky Baby, está oyendo bien, o veo, o que no me tiene, oye, voy a pesar. Oye, voy a jugar, no, o pillar acá. Hey, algo no anda bien. Ok, aquí, a poco me lleva y tranquila. A ver, si le va a cruzar, a ver, a ver, mi tan que la que ha de piscina, o a ver, de tu pa, de tu pa, de tu pa. Ninguém foi a puxadinha. Olha, eu a pouco eu vi a minha dula sai la dentro da dula, a minha dula sai. O que a minha dula sai eu vi no eu não vi. Hambe kape tene ni hai tene no ni boka pe un dao de hai ma ma ne ko do le le te na ma do lo que se ko lo ko de ha pu ha ye ye ha hacer lo que lo cao hacer mover lo cao oni es la supuestamente Julián. Gregorio, c'è chi ha dato a sube. E tu guarda come c'è che io quando mi dice. E quello non la c'è ok, se tu ma già all'inizio a dire no, allora chi abita là ma si fa come dice abita là. Đây quên vậy là ôi ya padre de yo mismo mire ustedes saben lo que me está pasando. Igual también, me tenía que apoyar. Había Miguel Ángel Mesa, Gerardo Benítez, Amanda Peluso, Mario Casatalero. Hay ahorita
cada uno escribiendo y en este caso también presentando parte de su producción. Voy a dejar a tu querido Nelson Sasso también en lo suyo. Ay, querido padre, agradecido por estar acá. Nuestra primera feria de libros, la tenemos muy duro para mí. Va a continuar también el año que viene, tú sabes, pero pensando en ello, está ya con la artista y la curtería. Y tiene ganas. Sengaja poena di tembiapo, ahayena. Bueno, ya podemos decir sobre nuestra tradición, para apoyar un poco la cátedra de antropología. Acá yo trabajé mucho tiempo en la empresa más grande que tenemos en el Paraguay, en la Carabil, de Cuy, que se le da. Y ahí se congregan gente de todas partes del país. Bueno, en un Bamba, la empresa anotada a la gente. Toda la gente que entraba en la hora para trabajar, se le ponía un marcante, simpático marcante, a todo el mundo se le ponía marcante, y todo, se conocía como marcante normal la gente. De así se hablaba. Entonces yo comencé a recopilar esos marcantes y junté cerca de 800 marcantes por ahí, ya junté. Y después se me perdió en mi archivo, se me perdió gran parte. Y recuperé la mitad por ahí 400, y eso ya estoy a tratar de publicar antes de que se me vuelva todo en mi computadora. Marcantes simpáticos o maioritano a pisada, o sea, muy ágil también, ahora bajo allá, se trabaja muy fuerte ahí, se trabaja de día, de noche, no tu tipo, está, a pedir marcando, no hay abundar, o sea, no intenta. Para allá va a ir marcando a estos planes y un huevo, yo no ve, cara allá, esa de cara allá, yo topaba un poco, todo eso le divertía a la gente. Entonces yo comencé a juntar esos marcantes y eso para poder pasarle alguna vez algún libro donde se puede usar en antropología cultural. Entonces está en el caso fuera ahí, en el constata en la cultura paraguaya, de Lipúa y en Salamoa. A ver, también era el caso de una ley fuerte. Ahora voy a pagar el tema de casa, entonces no me voy a casa, no me voy a ver, se juicio como ahí, no me va a poner una cosa. Bueno, alguna vez del caso de Itaúsu, José de la cuartel de Mámula, cuartel era lugar de los donde estaría accidentada la hermana mayor de una cámara de abuelo de tu pero estaría accidentada, hermano, de cuartel de la cuartel de la primera, buscando mi pulgante que era Mario Pérez, con el cacapá, el cacapá, que escucha ahí, oye, pape de la particular. O sea, amigo, montarle de darme sauna. Al cielo, a fila, tiempo de partir, el primer día, poco más de
antes reprobaban, pero. Entonces, la mitad su de institución de cuartel de policía, y que se te la partida ahora con 14 años la muerte, 17 años en la partida de maniqueo. Pero a vos, se haya jugado, ya está, que esté la partida. Eso es la comisaria, eso de. No, y que está cuartel, no se ayudan que a más a veces. Estamos en agregado que me han dado una vez ya con tanta mancha, la mancha, hasta que oiga, me ha ido a la parte de semana, ya bueno. Y bueno, insistente de la sobre la mancha, y bueno, me llamó lo siguiente, exactamente estatua en una mancha. Eso. Bueno, el JW hasta se era poco ese en su vez ojo la mitad ojo la tanto o huye va a ir desde la iglesia no te jodí ojo a ver 10 veces había de gusto de mala mitad ella incluso va a no me veo no era hizo entonces la comisaria dice bueno va a ir de se ve 10 veces había no me va a ir de eso mi comisaria yo sé que también hay tema de juez bueno, mi memo era un día de folclore. Pues estaba empezando a full a estar en la Ateneo. Teníamos un caso, de todo. A mí se vive de niego, buena gente, bella, buena. Tan baja, tan baja. Y cuiba el orden de ese temporada como lleva mitad aquí, mitad suerte, como que papa la baileta. Pesa y coge, todo bueno, que con una tete tan guapa, y coge allá, ya lo curajé, ya lo dieron que, ya le recorté. Mitad tu ajuesta, todo bueno joder, todo bueno sisi, te tan guapa, está más cae, está más así. Tapi te kira-kira dah sarapa te kojujanu yang berubasu bersubuawan. Mucho más coba y es una parte sí, ya siempre vean empezamos a buscar el tipo de cara en Boquiján más. Sí. Ya me ha tomado para hacer para dejarle tranquilo, marcando el dejo que decían ellos ahí, marcando de pasa de dejo pero las cosas ensalada y ya gel y ya va y montar o buena competitiva ensalada de verdad es cómodo oye allá, de manera para que te vean de Yubisu. Es como, cuando no hay tal de como nunca cuando no hay tal te molesta tanto padre. Es la verdad, o 5 a la hora y tu 20 a la hora. Trabaja 5 minutos y descansa 20 minutos. Es la verdad. Chicle, ahora vemos con su nadie lo trae. El llegita chuta, ese sí que es un señor que tenía su pierna ortopédica, y así caminaba más o menos, así. Entonces el fútbol así, salía y venía a chutar desde Ixán, entonces le pusieron marcante y llegita chuta. Paco, se fue. Entonces, señor, para fichar,
ciego, eso era su dedo, era grandioso, era ahí papá, casi de batalla. Al mejor no tiene sabemos, tú sabes, y por ahí. No había calzones. Siempre andaba en el trabajo con ropa bien pulcra, limpia, entonces no había calzones. Años aparte, y la lleva ahí de activo. Años aparte. Y bueno, muchas gracias. Disculpen. Yo me entendí ahí, no, creo que yo traje a Mario que empezó, a Mario que concluya con lo que él en mi caso tiene para presentarnos. Empezó con la música, y ojalá sus versos se hagan presentes. Como amarla, también tengo mis grandes limitaciones con la lengua guaraní. Oye, yuru pete, oye, yuru puite. Cuando tú estás tranquilo. A raíz de mis limitaciones con el guaraní, porque me ocurre cuando voy al interior del país, tienen que pasar por lo menos 3 días para que yo comience a hablar. Sí, bueno. De paso no quiero olvidar que me recordar una anécdota que le voy a contar después de leer un poema cortito, justamente haciendo referencia a lo poco que me queda de hablar de las ocultadas sheve. Añejaata sapuaminte añatolimi ñanevañeñe. Shepo Wiraisha Homa y Piari, Mitara Pele Ose o Bebé. Cuñembo Eisha, Ayerurema, Yacuambemi Apetomahe. Y Sarambima Koshan Gakwagi, Peripulhei, Arecoacue. Añato el Minteco, Abaña En, She. Un potu y caintempo. Amo usando aí o cara. Mesmo que com a paitela pro sabe aí não me vai. Moconha jogou autovia. Tu jeitela um y ya te llamo 10 para saber que iba a caer. Y ya te llamo 5 para saber no me la vaca. Y ya te llamo que 3 para no me la vaca. Y ya te llamo 2 para no me la vaca. Y ya te llamo 3 para no me la vaca. Y ya te llamo bim bam un letra no me quita. La porra esa mío ya oye. El día cuando ay salada cabeza pero llamado un pata de dinero ahí se lo a mi hora de mañana y les quiero contar una anécdota. Orlando Rojas, que fue un hombre ya vivió exiliado en el Uruguay, ahí conoció a su compañera, y cuando cayó la tiranía, no digo que la tiranía de Trump, aunque quedan secos todavía, lo sabemos, regresó al Paraguay como todo paraguayo. Él era del interior. Y ahí nos conocimos, trabajamos juntos en la Asociación Paraguaya Cubana de Cultura semanal. Y él y Virgilio, ahora ahí eran 8 destacados. Nos dieron cátedras de guaraní. Virgilio tiene su gran anécdota con el guaraní en Europa. Por fin se logró que saliera de prisión, ¿verdad? Bueno, y una cosa curiosa con Orlando Rojas ocurrió. Él ya nonagenario,
regresó al Uruguay con mi compañero. Y lo fui a visitar un domingo y me dijo la esposa, ya lo voy a preparar, ya va a venir. Bueno, me senté a esperar en una mesa bajo una parra, así un domingo, soleado, muy bonito. Y después, yo que lo trae a Orlando Roca, ya ciego de su casa. Y le dice, mira quién vino, le dice. ¿Quién? Mario Casartelli, dice. Mario Casartelli, y vino, se sentó a la mesa, ¿qué tal Orlando? Bien, así está bien. Y no sé cómo de pronto le solté algún guaraní. Como que si reviviera el tipo y empezó a hablar, y la esposa incluso me dijo, me asombró, por lo visto la lengua materna es lo que le despertó. Y hablé con el amigo psicólogo, pues, no, eso ocurre, se le vino toda la memoria. Es parecido al caso este famoso de este futbolista que le va a dejar en México. Como el Salvador Cabañas. Y lo primero que el tipo hace al volver es decir, habla guaraní. Y no tal. Y bueno, y Virgilio Vareiro, el otro que se fue a Alemania y ofició de profesor de guaraní. Y cuando yo estuve en una ciudad de Mainz, allá en Alemania, lo conocí a un alumno suyo. Un hombre que hablaba 22 lenguas, tenía el don, ¿verdad? Y bueno, dejó su impronta ahí Virgilio Vareiro, y cuando yo debía comunicarme con este hombre desde una ciudad de Staufen, estaba al sur de Villa de Mainz, donde nació Gutenberg, Maguncia se le dice en castellano, yo me comunicaba con el hombre por escrito en guaraní. Y escribía con una perfección que yo no tenía. Y entonces, antes de enviarle algo a él, recurría a mis compañeros, mis amigos de acá, porque me enamoró, que tengo que pero eso es todo lo que le quería decir. Qué placer venir, estar acá sin ser ni escucharlo. Y estaba pensando, ¿qué nos daría por tener la experiencia de estar en cercanía con ustedes constantemente? Que a tu hermosa misia la guaraní. Lo importante, Mario, muy bien, una cosa importante para cerrar esto. Lo interesante, vos mencionaste algo que acá, por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia. Siempre tuvimos las puertas abiertas para todos. Jamás le dijimos a no al otro, no. Todos vinieron. Y en algún momento, ya que mencionaste a Vareiro, él se había acercado acá, siempre me decía, siempre hubo problemas de él. Y nosotros le decíamos, ¿qué le gusta problemas? No, se cualquiera, se lo comunico. Decía, yo además me entendí en varias, y él llegó a venir y varias veces, inclusive hizo sus ponencias. Él estudió, terminó con nosotros acá, su licenciatura y su maestría. Y otra cosa parecida, todos los que estamos acá delante, algunos de acá, Miguel, yo sé que Amanda también, Nelson, en tu caso también, lo conocimos a tu Victoria. Esta sala tiene el nombre de la casa del lado izquierdo, ¿verdad? Y por todo lo que tiene con el árbol. Bueno, y Luis, era años, a nosotros nos cerraron muchas veces las puertas, muchas partes, de todo. ¿Vale? Entonces, en una ocasión, y él andaba, nunca jamás anduvo en auto. Algo viceministro lento, algo impagable, director general, no sé qué cosa. Algo que se iba con nosotros, veníamos. Y en la semana que él falleció, donde nosotros íbamos a hacer una gestión al centro, se está bajando el ómnibus, un maletín. El hombre dijo, esta hora de campaña que llevamos. Y unos días después, lastimosamente falleció, pero quiero llegar a lo siguiente. Él tuvo todo el tiempo trato con don Félix Guarania. Don Félix Guarania en Buenos Aires se entera del golpe y dice que allí minutos después, con unos bancos paraguayos, como que toman un ómnibus y vienen. Y llegan acá a la tarde. Y bueno, y no había dónde quedarse. Entonces, en la primera noche, sin saber, quedó dormido en una seccional colorada, ¿verdad? Y después, a los días, a 2 días, no sé qué, se encuentra con Luis. Y Luis le llevó a vivir a su casa. Y después, cuando ella decidió quedarse acá,
comenzaron los problemas. Él editaba con el Centro Editorial Paraguayo, que ahora pues, parece que ya no está. Estaba leyendo sobre Gerente Farín en Estados Unidos, no. Y vos le veías a Félix con su libro bajo el brazo vendiendo puerta a puerta. Patrón anda por ahí, pero no sé si será lo mismo. El Centro Editorial Paraguayo, por allí nomás. Bueno, lo que sí que en una de esas dice, ¿por qué? Y la niña amiga me dice, ahí no mujer. Todas las puertas están cerradas, se fue todo acá, no hay algo por allí como para que podamos formalizar, porque él no tenía el título, era el problema, el título la problema por afuera. Entonces le digo yo a ambos, Elena, yo todo vino, hablamos, estamos hablando de un monstruo, ¿sí? En el sentido exacto, una cosa enorme, ¿verdad? Ahora, bueno, no vamos a pagarme nada. Entonces le dijimos, él le llevó a tomar, imagínense, él estaba en la Patricio Lumumba, en Moscú, fue profesor, tomaba examen de tesis en Europa, y viene acá y no hubo caso. Sus hijos que estuvieron allí con él. Que hasta ahora yo creo que se quedó en mano en su están acá solo y que lastimosamente falleció hace poco. Bueno, pero sí que viene y llega acá, hicimos una especie de pruebas así de la formalidad, lo que nos pedían. Bueno, finalmente él obtiene el título y de esas cosas increíbles. Con 80 años el tipo subía esta escalera y entraba y daba clase sentado allí. Y al final hace su tesis y presenta y defiende. Él entra después a trabajar a lo que hoy es el Instituto de Bellas Artes. Y dentro de todo eso, estamos hablando de una persona tan grande que cuando una vez fuimos a Corrientes, justo tenía que irse por un problema de salud, no puedo ir. Llegamos, terminamos de hacer una conferencia, un salón como esta, así. Y al final se acerca, entre todo el público estaba un señor de traje, de saco y corbata, va a ser más exacto. Se acerca y me dice, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy bien. Yo soy Walter Insaurralde. Y seguido a eso me dice, soy el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Corrientes. Y yo soy uno de los responsables que organiza el idioma oficial y de la traducción de la Constitución de Corrientes al Guaraní. Y allí, de hecho, ya sabía, al escuchar que me iba a hacer esa ronda, ya sabía quién era. Y me dice, ¿usted lo conoce a usted, Guaraní? Y sí, le dije, casualmente, por un incidente que tuvo, no pudo llegar. Y usted sería tan amable de conseguirme la dirección de él y si tiene su documento de identidad argentina. Vine acá, le llamé por teléfono cuando eso. Y me dice, me pasó todos los datos, le llamo, me dio la línea directa del ministro Insaurralde. Le llamo y le doy los datos y me dice, le voy a volver a molestar. Bueno, pasamos durante unos 10 días más. Me dice, ya tenemos algo que queremos hacerle al maestro Pérez Guaraní, pero le pido por favor su dirección. Si usted puede asegurar la venida de él tal sábado o tal siguiente sábado. Nos pusimos de acuerdo, era febrero. Ya estaba el pasaje pagado, los jóvenes salimos, los jóvenes ya a la tarde, tipo 6 de la tarde corriente, salimos y en la calle había como un referente famoso, entonces Pérez Guaraní, nos acercamos, no vas a creer, uno de esos Cadillac, no sé, una cuadra más, adentro tenía baño y todo tenía adentro, ¿verdad? Y yo miro bien y le digo, ¿cuándo me quedaba aquí? Nosotros nos vimos para algo sin personaje, yo creo que iba a algo como eso. Y le pregunto al muchacho, ¿estás seguro que sí? Le digo, el señor, sí, es él, no tuyo. Impresionante. Llegamos a un hotel, 5 estrellas, una cosa enorme de los Corrientes. Yo miro otra vez, no tenemos ni plata con nosotros, ¿verdad? Le digo, viéndole al muchacho, ¿serio? ¿Esto van a comer? Y sí, acá es. Y encima nos indica, cenen lo que quieran, desayunen como quieran mañana, y por ahí en la mañana venimos a buscarlo. Entramos, en serio que comimos bien, dormimos, desayunamos, vienen, y otro vehículo parecido, y para nuestra sorpresa, adelante hay una motorizada atrás. Ay, qué cuadro. Nos fuimos. Iba a parar a uno de esos estadios enormes, y nos bajan por atrás, y nos dicen, ¿quién es otra persona? Pues, aman la famosa, la espada esa allá enfrente, gendarme. Y viene un oficial y don Pérez Guaraní, por favor, pasen. Estoy sorprendido yo también. Y ahora me presenta, se abre la puerta,
Si les engaño, voy a engañarles por 2 o 3 números, ¿verdad? 10.000 personas. Cuando le ven al parado, el aplauso. Dios mío, remontaba. Y don Félix ya tenía la dificultad de caminar. Llegamos allá. Un homenaje que le rinde el gobierno de la provincia de Corrientes por haber estado en Corrientes y aportado algo. Cuando volvimos, nosotros ya no un almuerzo, ¿no? El propio ministro por medio, y viene, y él recibe un diploma. ¿Sabe qué hicieron? Ellos pues pagan allí el tema de la pensión después de los 60 años o así. Le contaban todo, usaban una buena suma de dinero. Él quedó sorprendido. Le dijo, qué grande que son. Yo también me quedé con esa impresión, pero qué grande que son. Don Félix, lastimosamente no recibió más homenaje que eso. Yo sé que en una ocasión le dieron la Orden Nacional al Mérito, una condecoración, pero más allá de eso, esas son las deudas que nosotros tenemos pendientes. Y se da el caso con Don Félix, como se da el caso con muchas otras gente. Sí. Hoy nada más es el aniversario de Juan Carlos Bolívar falleció. Y cuando Juan Carlos Bolívar falleció, imagínate, la gente tenía que ser apoyada, rica, ¿verdad? Y murió así, una artista paraguaya. Y eso lo vivió. Excelente. Sí, volviendo al punto y haciendo memoria, y bueno, hoy que estoy inmersa en el mundo cultural y específicamente trabajando en pos a la lengua guaraní, yo les quiero comentar que hay un tesoro que podemos rescatar del maestro, el primer diccionario ilustrado de guaraní, que sin saberlo, él había trabajado ya para una de las mejores editoriales de Europa, cuyos derechos nos pueden ceder si nosotros quisiésemos reflotar eso, y obviamente que todas las regalías vayan a parar lo que correspondan, pero podemos hacer ese rescate y créanme que es un material de lujo, pero de lujo. Y esta editorial no tiene ningún problema en entregar el original, digamos, del trabajo que en algún momento había consignado al maestro. A dos de sus hijas, que son Gali y la otra es Mercedes Mili, le vamos a hablar, le vamos a poner al tanto de esto, muy interesante. Porque sería similar a eso. Personalmente le digo que no conozco porque va dirigido al público infantil. Es una mezcla de cómics, las ilustraciones, o sea, es una maravilla, es un tesoro que tenemos y ni siquiera sabemos que tenemos. Espectacular. Algo respecto a lo que ella dice, yo tengo algo que le va a sorprender. En el 2019 yo monté un impersonal sobre la vida de José Asunción Flores, de teatro. Y fue apareciendo allí el nieto de Félix Fernández, con quien nos conocíamos desde la adolescencia, un gran músico, el uruguayo. Y me llevó, una cosa sorprendente. Te dejo a vos, me gustó la obra primero, para que lo cuides, lo guardes. Yo quiero también eso, entregar a escritores para que ustedes se encarguen. Poemas inéditos, una carpeta de poemas inéditos de Félix Fernández. Una maravilla. Eso tesoro estamos hablando. Siempre estamos hablando de eso. Y miren lo que son. Y yo decía, poco para cerrar esto, creo que justo también, ya que estamos haciendo estos relatos, estas poesías, y Miguel se estaba acordando de algo que efectivamente lo que decir, ¿verdad? Antes estábamos en el Festival de Madonna, ¿verdad? Y en los Madonna estuvo Rubén Rolando, y está Tegoro, por mucha otra gente más. Y en 1986, cuando nos juntamos, justamente con Miguel y con Rubén Rolando, nos propusimos hacer un ciclo de Caso Ñuño, que hasta ahora nosotros mantenemos mayo como el mes de los Casos Ñuño, hace 41 años, una semana. Y vamos contando, y repetimos, no importa lo que contar, ¿no? Bueno, y fuimos a hablar, van a recordar la canción de mucho a Paco Corral, el director del Centro Juan Salazar. Nos fuimos y le dijimos, bueno, queremos hacer una noche de Caso Ñuño. Primero nos preguntó quién no quería los casos. Le explicamos cuentos populares, obras, bomberos.
se quedó medio dudando, pero se abrió. Digo, bueno, sí, no hay problema. Y cuando después le dijimos, pero nosotros no queremos una noche. ¿Y cuánto quieren? Y queremos 5 días. Se puso así. Digo, pero ¿están seguros 5 días? Estamos hablando de la catedral de la cultura del tiempo de Stromer, ¿verdad? 86, 87. Nosotros empezamos en el 86. Allí que era una cosa imposible. Y 10 personas se juntaban y era la gloria, ¿verdad? Bueno, entonces, accede finalmente, sin problema. Y empezamos. Es una cuestión más o menos parecida, es una tímida la cuestión. Hicimos el primer lunes, era el caso del Poro. Ya fue un récord para nosotros, había como 30 personas en la sala. Después de eso, el siguiente día, creo que era Luisón, 40 personas. El miércoles creo que entró Pompeo, ¿verdad? Y para después teníamos caso King, ¿verdad? Y para alertarle a la gente, para que nadie venga y por ahí se enoje, que grosero y todo eso. Entonces, ya desde el martes y miércoles dijimos a todos, no se olviden, el jueves, caso King. No, se llenó la sala y pasaron sillas. Empezamos a las 7 y terminamos casi a las 11 de la noche. Bueno, y de allí a esa experiencia, casi, ponerle 2 meses después, en el desarrollo ya fueron apareciendo más encuentros. Y me acuerdo, y quiero rendirle este homenaje a Rubén Rolandi, con todos ustedes, de uno de los casos que él contó. Varias veces me tocó acompañarle a los comités lugares en el yo mismo añado la otra. Y una vez José Perazo, Rolandi me tenía primero la formalidad, seguía y le avisaba a la gente, señor, yo soy junto cuentos, casos, y le ponía la enfrente, pero grabadora, así como este hermano. Vamos la mitad, hoy para vivir la gente. Y después en una de esas pedazos le dice, la técnica que vos escuchás, pero eso no funciona en paraguayos. Meté en un bolsón y grabarla escondida. Y no vayas a llamarle a la gente, puedes hablar como me llamarle y preparar una panadita y mientras come van contando. Donde le corta a la gente dinámica. Hay carrera, hoy la mano, famoso. Oye, la mano, me tengo que hacer la mitad de abogado. Entonces nos fuimos y fuimos parando allí hasta que en una de esas fuimos hacia la zona de Concepción, allá por Arroquillo. El camino de tierra iba ahí de Badeno. Llegamos, bueno, contaban que había un señor que conocía un caso que escuchamos, pero nunca escuchamos el caso. ¿Verdad? O sea, la gente decía, y era de las 12 palabras redobladas. Era así como la gente reza el Padre Nuestro vivo, al revés, y cura. Yo tenía un abuelo que curaba a caballo, no sabía cómo diablo, pero él agarraba así unos pastitos y hacía una cosa circular, miraba por allí y veía los bichos y 2 días después se iban a agradecerle. Porque palabras, donde con iba esa, pues tenía su oración. Y en llegamos al lugar y justo, esas eran las cosas, yo digo, cuando va a ocurrir, va a ocurrir. Le conocimos al Señor que nos contaba que iba a contar. Ya nos presentamos allí y a la noche las palmas, era una tipo fiesta patronal. A lo mejor las palmas eran la cara y yo juicio. Bueno, una de esas le sacamos, ya le digo yo a Rubén, ya no me la voy a dejar, a lo mejor yo acabo de como voy a andar. Ahora fuimos poniendo en camino hasta que sale el cuento. Y lo que él nos contó era el caso de cuando un muchacho se enfrentó al demonio. Iba a vender el alma al demonio. Ahí ves. Se mandó a otro Rolando y dijo, Baitero. Y hoy me invita a Coponá, a Peixa Javi, a potaje. Vemos a Jata Jeca, a Añame. Esta la Añame la Seanga, pero oro. Ya costa oro, pero a mí esta se ve la Seanga. Papiro, hoy la que famoso lugar la perdí. Oye, a oír, oye, pues de tajar la ñamba, comía la gente en Loja Saceila, tiempo vacío, fría, deja para mí, picarearse mucho menos. De llegar a ojo, bebé, ahí caballo, ahí yo sé, y la oína muñetela del demonio, peña presentarse, digo, a ver, peña presentarme, esta vez me la se anga, pero hay costar 20 cajones de oro.
yo para ver, tenía que presentarse, a mí se me manda a hacer 20 cajones de oro, pero no hace. Apenas yo vi que hay Panamá, me calcula 3 cajones, la oro venía entera, o sea, 6 cajones nada, 20 cajones de oro. A ver cómo se hizo el año, la de a veces la cabeza, yo monotín, me dedica yo monotín, a la de a veces. Es cierto para la tarea fina, cierto, pero la boca fue que ponen la nariz, 20 gotas. A ver cómo Panamá usa la 20 gotas. Anda llevo un año, ahí se venden cuando y pueden esta serie. Hoy cultura, y cuando ya, ahora la luz. Ojo, huevo malaña, la mitad que hay aquí, algo ni me dan cuenta ya. Ama valor de apoyo. A un mundial que sí cree, a beber, o sabe que la llama a eso de la. Que vio para ese que tú no viste ahí que se va a vender de vila. Hacer eso va a ir que tú de saber. A peor y mejor ir la ya. Hoy vendí va. Solamente la recuadramos las 12 palabras de los lados. Que hay que no se a mañana llegué donde la añada o poco. Ahorita la calle, 20 cartones. Y rico, poderoso. Hoy voy a comer. Hoy yo hago ganar el auto, hoy mi área. Apenas que una reportamos de plazo. Oye, lo viaje, entonces luego vendí vuelta. Ojo la. Los generales de hombre, ahí se fulano, el bruche la chica, acepta jamón muy bien, y hoy podemos reportar a ese plazo. Ella es capaz de hacerlo, ajada. Va a oír, o el bruche la cabeza, como el aire de lo habla igual, como un bonito y mango, hoy, qué caro, video, hashtag, escribir, hoy mía, pero, como a esa vez que caja, vivió en Jamén. Y no le gallo, ahí dice algo en du. A ver, tenía la socorro de lugar. Socorro, siempre tenemos mina. Con el lugar, güey, la gente árabe. Ahora voy, que la vez que está tiempo irde, ahora voy que está irde, rancho irde. A ver, yo la de ahí tú ya mí. Porque pisó, ¿verdad? San pisó, eso la mitad que va. Y yo no le sé, será hablando de gente de Dios, va a ir con la gente, va puede hacer ella y mamá, no hace gente de Dios. A pesar de la pesa y pesa. O la mitad que como continúa ahí, ahí se ve, va a ir a vos, pila que hay que también la calle, ahí la pila, o llegué la jugada. O que no es la médico, sabe, que no con la una semana la cara ya me pone y tú vas a la cara y tú ya saco a la mitad que digo y a la luna cosa molestaste. Entonces, igual también no y la cara y tú ya me la cara y tú de ser aquí, va a ver la de preocupar, va a oír la de molestar. Ahí se reduce, cualquier problema después se apaga, pero no va a ver. Vamos, apurando uma o papirema quando vem quando ele vai. Não vai ele. A Japão se ela está toda añade, como esse tem plazo, ela passa por nem cumprir botama. Solamente se diga que essa loja e para lá, aí guardamos las 12 palabras de los lados. La calle son será agora. Se aí qual é? Vamos ver o dane. Vamos ver con nada de él. Ahí ni bombe agua suena porque anda en cuaca, ahí prende el techo. A ver, mando, coge como eso, como a esa hora al día. A la calle, yo vine callo, ahí va al mismo punto la coja de la tarde. Y si ve la calle, yo ya me voy a volver. De algunos usan de ellos, hasta 12 usan de él. Acá uno puede volver, hasta ni quieren que ya saquen la cuaca, prende el techo. Apenas un poco, a una gela, o sea, a veces la daña, usa la chévere, o la veteña, que yo sé, uno no es ninguno para ir temporada de él, al tiempo, o
opa, el demonio que tenía Juan. Pero yo me pongo, a un botado de aquí, no se Madrid. Uno no es ninguno parió virgen pura de Belén, dos tablas de Moisés. Opa, mismo pues. Pero un boja, vamos a llegar y sube cuidado. Uno no es ninguno parió virgen pura de Belén, dos tablas de Moisés, tres María. Aupeo 4, 5, 6, 7, 10, 12. Aupeo un mundo, hablamos de los 12 demonios de Jesús que escuchar la oración. Uno no es ninguno parió virgen pura de Belén, dos tablas de Moisés, tres María, 4 angelitas, 5 verdolagas, 6 candelas, 7 cabrillas, 8 lobos, 9 meses, 10 mandamientos, 11 vírgenes, 12 apóstoles, y váyase hasta lo más profundo del infierno. A los 12 demonios ya desaparecer. A la mitad que había que empezar a salvar el demonio. Las 12 palabras de los lados de un homenaje a Rubén Rolandi, un gran amigo, uno de los grandes trabajadores de la cultura de Paraguay. Con Porfiria, que está ya sentada, Porfiria, que lleva mucho tiempo en esto, con ellos rendirle un poquitito un homenaje a Grande. Yo no quiero dejar de rendir un homenaje a David, ya que mencionaste que Virgilio Mareiro, yo no le voy a crear problemas. Y yo con el miedo apuesta por todo. Tu 18. Y don Félix también lo iba acá. Sí. A veces ya puede ser comunista, Sí, el mío. mío. Hay un problema. Hay una presión, ¿verdad? Cuando regresaron, su esposa era una mujer pequeñita, la conociste. Sí, ya su hijo no Tenía un problemita de salud. En cambio, la esposa de Orlando Roca era una mujer de armas tomar. Y la heroicidad de ciertas mujeres que vienen un poco anónimas, pero que, como dice Borges, sin saberlo están salvando el mundo. Nos contó ella que cuando Virgilio estaba en prisión, ella tenía que sostener 5 hijos cosiendo a máquina, costurera. Y todos los días debía llevarle la comida, el almuerzo y la cena y ropa limpia. Todos los días, durante creo que 14 años más. Y lo más terrible, dice yo, era estigmatizada por el barrio, porque era esposa de un comunista. Pero no solamente eso, ahí también por muchos familiares. Todo eso tuve que soportar. Bueno, pero Virgilio, claro, no le voy a quedar problema. Una vez, un pequeño homenaje a esta gran mujer, Elodia se llamaba. Fallecieron a todos. Una tortura para ella. Bueno, vamos a, antes de cerrar, invitar a la gente. Mañana a las 13 horas, acá va a estar la profesora Rosalba Denis, quien fue la primera persona aquí en Paraguay que reivindicó la necesidad de que el Brasil devuelva el cañón cristiano. Me parece que hay una tendencia hacia eso y ella va a venir a relatarnos todo el proceso. 1 de la tarde mañana, Día del Idioma Guaraní. Toda la gente que nos ve y nos sigue están invitadísimos para eso. Vamos a cortar la transmisión y quiero